Buenos días, ¿cómo están? Feliz miércoles 29 de abril, a punto ya prácticamente de terminar el mes. Estamos a más de 45 días de estas medidas especiales del quédate en casa, del sana distancia y el presidente de la República el día de hoy hizo un reconocimiento a la sociedad mexicana en general, porque ha habido una disminución de más del 55% de la movilidad promedio en todo el país. En algunas zonas como la Ciudad de México ha sido de más del 60 hasta el 70%. No es fácil tener paralizada la economía y la situación de las familias en estos días, en estas condiciones. Es una prueba de fuego para toda la sociedad y creo que todos estamos conscientes, o la gran mayoría de los mexicanos estamos conscientes, de que se trata de salvar vidas, de tener una mejor situación para nuestros adultos mayores, para todos en general, para no saturar los hospitales, y creo que el reconocimiento que hizo el día de hoy el presidente es muy importante. Hoy fue una conferencia abierta, es decir, de preguntas libres, y creo que salieron algunas informaciones que vale la pena comentar. Para empezar, pues mando saludos a quienes nos están viendo y nos están mandando también eh, saludos. Me estoy riendo porque me dice un amigo, Copelas o Cuello chupó faro. Me está hablando evidentemente de este monumento a la simpatía, al carisma, a la buena onda, al gran lenguaje reducido a insultos, que es el señor Javier Lozano. Pues le duró muy poco el gusto al pobre Javier Lozano, pobrecito, porque el mismo día de ayer, cuando el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, un señor que quiere ser candidato presidencial, con bombo y platillo anuncia que es el vocero de la Coparmex, este señor que ha hecho de la traición un pues un signo personal que respira como traiciona, o que traiciona como respira, pues traicionó a Cedillo, a Fox, a Calderón. Luego fue un saltimbanqui que se fue hacia el priismo en la campaña de José Antonio Meade, y además pues le fue pésimo a José Antonio Meade con este personaje como vocero. Ya se imaginarán lo que habrá pensado la Coparmex de tener a un porro tuitero como vocero. Bueno, el tema aquí es que a pocas horas, me estoy riendo porque a pocas horas de que Gustavo de Hoyos lo nombra, la Coparmex emite un comunicado de prensa del 28 de abril, del día de ayer, pues diciendo que el único titular de la vocería de la Coparmex es el propio Gustavo de Hoyos, que en los ámbitos locales y regionales esta responsabilidad recae en los presidentes empresariales, delegacionales y representaciones, es decir, con el federalismo se halló. Y luego, pues, que en realidad Javier Alarcón es un profesionista destacado en el ámbito jurídico, no en el ámbito de comunicación, y al igual que miles de socios, o sea, es uno más de miles de socios, aportará sus conocimientos en conferencias, seminarios y foros en el ámbito de la pluralidad, apertura, tolerancia propias de la membresía de la Coparmex. Agradecemos a todos los socios que voluntariamente, al igual que el licenciado Javier Lozano Alarcón, aportan sus habilidades y dedicación a la promoción de las libertades y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esto se llama bofetada con guante blanco. Pobrecito Javier Lozano. En fin, es bastante risible porque él ya estaba presumiendo y como acostumbra, pues estuvo peleándose con sus críticos, y a mí me manda un tuit y dice, les dolió, ¿verdad? Les dolió en plural, pero les dolió a los de la Coparmex, porque eso es lo que está sucediendo, que la Coparmex se está deslindando del nombramiento de su propio presidente. Es Javier Lozano. Lozano Alarcón. Aquí me están corrigiendo. En fin, este es un breviario para pues divertirnos un poquito en esta posmañanera y divertirnos, y también ver de qué tamaño y de qué pequeñitos son los criterios de los sectores que se sienten ofendidos con López Obrador y que quieren armar una coalición opositora. En realidad no es una coalición opositora, es una coalición de intereses, de negocios, de corrupción. Entonces, ¿cómo creen ustedes que la población se va a sentir
atraída por un personaje que se la pasa insultando a todos, que fue el artífice de la salida de Carmen Aristegui de MBS Radio, que le mienta la madre al Joaquín Vargas, al concesionario de MBS, que lo amenaza, que lo amedrenta, un personaje que se tomó fotos con un huachicolero en Puebla, un personaje que pues no sé quién tenga simpatías por él, a lo mejor el Club de las Simpatías, que es o el Club de la Gran Empatía, que es el de Felipe Calderón. Pero bueno, el día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó varios temas. Uno de los que creo que es más importante tiene que ver con la situación de la situación fiscal. Informó que en la mañana tuvo una llamada con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, y en ese sentido hay una situación en donde se está avisando y se les está corriendo la cortesía, como dice él, a quienes adeudan con el SAT, pero que no habrá impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares, dijo él, y se procederá si hay expedientes de irregularidades o demoras en el tema de el SAT. Esto viene a cuento una pregunta que le hizo un reportero de Canal 14 del Sistema Público sobre esta situación de los grandes deudores que él mencionó un día antes, en donde están 35.000 millones de pesos todavía por pagar y que sería un monto suficiente o indispensable para impulsar más créditos. También habló de la situación de las aduanas. Hubo una reunión donde se evaluó con el futuro o la propuesta del futuro director general de las aduanas, Horacio Duarte, la situación de corrupción que ha dominado desde hace décadas, no de ahora, décadas en las aduanas mexicanas. Y lo que dijo López Obrador es muy interesante. Hay dos tipos de delincuencia. La delincuencia de cuello blanco, es decir, la del influyentismo, la de los empresarios, gobernadores, funcionarios que llaman y que son, pues, tienen sus manos metidas en las aduanas, y otra la delincuencia común o la delincuencia organizada. Y lo importante es cómo enfrentar esa situación de las aduanas. Es muy importante lo que sucede en las aduanas porque es quizá uno de los resabios de la corrupción más delicados, que además también ha servido para financiamiento ilícito de campañas, es por donde también se está colando mucho del crimen organizado. Vamos a escuchar. Ay, por cierto, es justamente una de las áreas que nunca metió mano de manera legal para limpiar la corrupción. El todopoderoso, el gran ex policía Genaro García Luna, el sexenio de García Luna, donde fue colaborador Felipe Calderón, nunca hizo una limpia en las aduanas, pues porque era parte del negocio con el cártel con el que había hecho él presuntamente acuerdos, según la denuncia que está viva en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta parte del presidente López Obrador en la conferencia matutina sobre la situación de las aduanas. Es la delincuencia común. O sea, para decirlo con claridad, por un lado la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse. A eso hay que enfrentarse. También hubo una reflexión sobre la situación de la restricción y de la cuarentena en la que estamos y el ingreso de armas, me dice Estela Cuata, claro, perdón, ahorita todavía retomando el tema de las aduanas, el tráfico de armas, el negocio de las armas que hay a través de las aduanas, que evidentemente no son para los cuerpos regulares policíacos o militares, sino para el crimen organizado. Eh, Hablamos ahora también sobre el tema de la desincorporación o la gradual reapertura a la normalidad en México. Tal como se dio a conocer hace más de 10 días, en la fase 3, que es en la que estamos técnicamente ya en México y sobre todo en la Ciudad de México, por el número de transmisiones y de afectados por el coronavirus, se extendió al 31 de mayo para las zonas más afectadas por el coronavirus, la suspensión de actividades, el sana distancia, el quédate en casa
y todas las medidas de mitigación que se han estado comentando. El día de mañana, jueves 30 de abril, va a haber una evaluación en el grupo de técnicos, de científicos, que analicen qué tan conveniente es que se prolongue hasta el 31 de mayo en los municipios más afectados y teniendo como base también otra fecha, que es la del 17 de mayo, que hoy reiteró Andrés Manuel López Obrador, el 17 de mayo, como fecha del retorno en aquellos municipios en donde no haya existido una transmisión acelerada y números destacados de contagiados o de afectados por el coronavirus. Son dos fechas, 17 de mayo para los municipios menos afectados y el 31 de mayo. Está también la presión del sector automotriz de Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos en Texas, que están anunciando una reapertura de sus actividades y que hay también una pues correlación muy clara con el sector empresarial mexicano. Esta ecuación de equilibrar la medida sanitaria con la asfixia económica que ya está provocando tantos días de inactividad es lo que se va a valorar. Lo importante es, y eso lo subrayó López Obrador en la conferencia matutina de hoy, es que este esfuerzo de la sociedad mexicana, no del empresariado solamente, no del gobierno, no de un sector, sino de toda la sociedad que ha tenido que sacrificar ingresos, movilidad, certeza, es lo que nos va a dar frutos porque vienen todavía los días más críticos. De acuerdo a lo que se había planteado, del 2 al 10 de mayo o del 8 al 15 de mayo, según quien sea el cálculo, podrían ser los días más críticos, no solo de la transmisión, sino de la hospitalización de personas que tengan una situación delicada. Si nosotros mantenemos en este periodo, esta próxima semana, estas medidas, vamos a poder mitigar la pandemia. Vamos a poder transitar por los días más difíciles de una manera correcta, de una manera sensata, y eso nos va a garantizar el retorno paulatino a una cierta normalidad económica y a una cierta normalidad en la vida urbana. Digo cierta porque el tema con la pandemia y con el coronavirus es que tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo, hay que estar muy pendientes. No estamos hablando de una epidemia cualquiera, es quizá la pandemia más grave en los últimos 100 años que haya enfrentado el mundo. Y además con el nivel poblacional que hay en el mundo, con el nivel de interrelación que hay en el mundo y con el nivel también de afectación al ecosistema, al medio ambiente. Hay tesis, hay investigaciones que se están ahorita publicando donde señalan que el virus, más allá de ser el producto de una mutación de si un murciélago hacia un ser humano o de algún otro animal en China, es también el resultado de un ecosistema dañado. La mutación de virus, bacterias y otros microorganismos en este ecosistema mundial dañado por el cambio climático, por la polución generalizada, por lo que hemos estado observando desde hace por lo menos 20 años como algo grave, también tiene consecuencias. Y miren que a veces la naturaleza también hasta es sabia, brutalmente sabia. Nos obligó a confinarnos, al menos para que en esta Ciudad de México tan contaminada normalmente, en esta temporada, se escuchen a las aves y la contaminación haya disminuido un poco más. En fin, esto es lo que quería yo comentarles. También el propio presidente de la República habló sobre su situación de salud. Dijo que le está bien, que tiene que tomar sus pastillas contra la presión porque él fue víctima de un infarto y que se mantiene activo y vaya que se mantiene activo y eso es lo que pues ayuda a final de cuentas a superar esta situación. Dice Norma Caudillo, no debemos bajar la guardia, eso es cierto. Patricia Romero, el análisis de Ignacio Ramonet lo explica de manera magistral. Así es, se los comparto en esta página de Facebook, un análisis extraordinario de Ignacio Ramonet. Gusio Nerone, a mí se me hace que este paro mundial fue una medida contra el calentamiento global más que por un bichito.
Bueno, es que podemos especular, pero no caigamos en lo que le criticamos a otros comunicadores. Hablemos con datos y con elementos de certeza. En fin, muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir transmitiendo las postmañaneras. Creo que es un servicio informativo necesario, útil para todos ustedes, quienes no puedan estar siguiendo las 2 horas de la conferencia matutina. Y les informo que el día de hoy, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, retornamos a nuestro horario, de 6 a 7 en el Facebook de el canal 14, vamos a transmitir la vida en tiempos del coronavirus, de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias, buenos días, sean felices. Gracias.